La serie Mateo, tema abrogar la ley o los profetas. Cita Mateo 5, 17 al 20. Fecha domingo 14 de enero de 2024. Y predica Elías, siervo de Jesucristo. Bueno, como introducción quiero decir lo siguiente. Vamos a hablar del tema que se llama abrogar la ley o los profetas. Y como introducción quiero decir lo siguiente: llevar a cabo aquello que nos traerá las bienaventuranzas no es nada fácil. Yo no sé si usted lo ha visto cuando estuvimos hablando acerca del tema de las bienaventuranzas. Llevar a cabo aquello que nos traerá bienaventuranzas, ¿será fácil? No es nada fácil. Y además dice la Biblia que vendrán persecuciones, ¿verdad? Y además también luego se nos pide que debemos de ser la sal de esta tierra y que debemos de ser la luz de este mundo. Así como usted lo ve, no es fácil ser un discípulo de Jesús. No lo fue en el primer siglo y no lo sigue siendo en el siglo XXI. Nunca jamás ha sido fácil ser un discípulo de Jesús, pero no estamos solos, ya que su Espíritu Santo está con nosotros, amén, y es el que nos ayuda. Así que bueno, solo hay una manera para poder lograr todo esto, para poder lograr las bienaventuranzas, o como resultado que nos traigan bienaventuranzas. Solo hay una manera para ser la sal de la tierra y ser la luz de este mundo, y es que no debemos de rebajar el estándar de la palabra de Dios en nuestra vida. No debemos diluir la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Cuando nosotros diluimos o bajamos el estándar de la palabra de Dios en nuestra vida, estamos poniendo malos cimientos, ¿sí? Necesitamos obedecer la palabra de Dios tal y como está. Debemos de ser obedientes a la voz de Dios, amén. Eso nos ayudará para poder llevar a cabo aquello que nos traerá las bienaventuranzas. Nos ayudará también para poder ser sal de este mundo y no perder la sazón, y también para seguir alumbrando y ser la luz del mundo, esa ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, amén. Eso es la iglesia, eso somos los discípulos, a eso fuimos llamados, y la única forma, escuche bien, la única forma de lograrlo es no diluyendo la palabra de Dios, no bajando el estándar que Dios ha puesto para que nosotros sigamos en esa palabra. ¿Queda claro, amada iglesia? Sí. Ok, entonces como punto número 1, quiero decir que no debemos malinterpretar la razón por la cual vino Cristo. A ver, amada iglesia, repita después de mí. No malinterpretar la razón por la cual vino Cristo. Ok, entonces el Evangelio de Mateo en el versículo 17, capítulo 5 nos dice: no penséis, es decir, no malinterpreten, no piensen más de la cuenta, no piensen lo que no es. Cuando dice no penséis que he venido para abrogar, y la palabra abrogar significa anular. No piensen, les está diciendo a sus discípulos, y nos está hablando a nosotros también como iglesia, y nos está diciendo: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. ¿Qué representaba la ley y los profetas? Bueno, los judíos decían que son las escrituras judías, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. La ley y los profetas es lo que para ellos representaban, los judíos representaban las escrituras. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando Jesucristo está diciendo no piensen que he venido para abrogar, para anular, está diciendo la ley o los profetas, es decir, no piensen que he venido a terminar con el Antiguo Testamento, con las escrituras judías. No lo piensen, no se les ocurra, ¿sí? No he venido para abrogar. Vuelve a resaltar la palabra ¿qué? Abrogar quiere decir, ¿qué quiere decir abrogar? Anular. No piensen que he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. ¿Cuál es el objetivo de este versículo? Que Jesucristo vino ¿a qué? A cumplir. Repita después de mí: Cristo vino a cumplir. Amén. ¿Queda claro? Entonces Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir. Ahora, como inciso A del versículo 17, yo querría decir, cuando dice no piensen, es un mensaje claro.
no malinterpreten, ¿sí? Es muy común que nosotros malinterpretemos a veces textos de la Biblia, ¿sí? Y erróneamente los entendamos o así los enseñemos, y eso también nos va a traer una consecuencia. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo, Jesús está diciendo, no piensen, a ver, ya les dije qué cosas deben de hacer para ser bienaventurados, ya les dije que ustedes son la sal de la tierra y son la luz de este mundo. ¿Les quedó claro? Les está diciendo a los discípulos pudieron haber dicho, amén. Ok, ahora, no piensen, no se les ocurra, no malinterpreten que yo vine para terminar con el Antiguo Testamento, para quitar o anular el Antiguo Testamento o las escrituras judías. No piensen, yo he venido para cumplir todas las escrituras. Amén. A eso vino Jesús. ¿A qué vino? A cumplir. Él lo declara, él lo dice, yo he venido a cumplir. Ahora, continuando con lo que le estaba diciendo el inciso A, es que la fe en Cristo Jesús no desecha el Antiguo Testamento. La fe que tenemos en Cristo Jesús no nos debe llevar a desechar el Antiguo Testamento como comúnmente se hizo en el siglo II. No sé si recuerden ustedes cuando hablamos acerca del marcionismo. ¿Alguien lo recuerda? Hablábamos que en el siglo II hubo un intento de desechar el Antiguo Testamento. Lo hablábamos en la escuela dominical acerca de las herejías. Sí, y hablábamos acerca de un hereje llamado Marción. Por ejemplo, el marcionismo en el siglo II tuvo la intención de eliminar al Dios enojado del Antiguo Testamento. Simplemente a Marción y a sus seguidores no les parecía, ¿sí?, que el Dios del Antiguo Testamento se pareciera al Dios ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor. Y hasta la fecha muchos siguen pensando que el Dios del Antiguo Testamento es uno, y que Jehová es uno del Antiguo Testamento y que Jesucristo es otro del Nuevo Testamento. Y usted lo puede encontrar en sectas, ¿sí?, donde dicen que Jehová es un ente, ¿sí?, que creó o que se absorbe o consume así muy de fantasía, que absorbe mundos, ¿sí?, y que se alimenta a través de las oraciones, y que se alimenta a través de las guerras, a través de las ofrendas, del derramamiento de sangre, ¿sí?, y que Jehová de esa manera crece, ¿sí?, y que el verdadero Dios es el Dios del Nuevo Testamento. Pues yo me he encontrado con cristianos así, que piensan en verdad que Dios del Antiguo Testamento es uno y que Jesucristo del Nuevo Testamento es otro. Hermanos, es el mismo. Él dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Dios no es uno del Antiguo Testamento, no es otro en este presente y no será otro después. Él es el mismo, Él no cambia, Él no muda, no es como nosotros, no es semejante a los seres humanos. Bueno, en este caso, los marcionistas querían desechar al Dios enojado del Antiguo Testamento. Y llegaron a creer los marcionistas que el hombre tenía la capacidad de ser mejor por sí mismo. No sé si lo recuerden. El hombre puede ser mucho mejor por sí mismo, ¿sí? O sea, no necesita incluso las escrituras. Y se aferraron por dejar de lado la ley y a los profetas. Se aferraron por dejarlo, la ley y los profetas, que son las escrituras que nuestro Señor Jesucristo había leído. Él había leído la ley y los profetas. Y fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo, ¿no habéis leído en la ley acerca de mí? ¿No habéis leído en los profetas que los profetas hablaron acerca de mí? O sea, lo que Jesucristo leyó cuando era un niño, lo que aprendió, ¿sí?, en la sinagoga o en su casa, enseñado por José, ¿sí?, los marcionistas quisieron desechar la ley y los profetas. Y Jesús viene a decir, y Jesús no lo dice por lo que está diciendo por lo que va a pasar en el siglo II, aunque sí aplica. Jesús lo está diciendo por lo que pueden pensar sus discípulos, ¿sí? Está diciendo, no piensen que he venido a terminar, a abrogar, a anular la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, yo he venido ¿a qué? A cumplir. Amén. Ese es un gran ejemplo para que nosotros podamos cumplir también los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bueno, ya vimos quién era Marción y por qué su proyecto hasta hoy en día podría seguir vivo. Yo creo que hay, hermanos, herejías o doctrinas de demonios que surgen del mismo infierno. Cuando digo surgen del mismo infierno, quiere decir que surgen de los mismos demonios, doctrinas de demonios, que llegan
llegaron en el siglo II, en el siglo III, en el siglo I, II y III, es donde la iglesia primitiva, los teólogos, los apologistas, los maestros, los apóstoles, ¿sí? Son los que estuvieron peleando, literalmente, fueron apologistas, desechando todas falsas doctrinas, ¿sí? En esos primeros 3 siglos es donde más falsas doctrinas se levantaron, posteriormente fueron aplastadas o quedaron dormidas, y nuevamente han vuelto a resurgir en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, como si acabaran de descubrir algo nuevo, y no es así, hermanos. Es una doctrina vieja, porque a veces las doctrinas de demonios salen del mismo infierno, pero lamentablemente ya no regresan allá, se quedan aquí, es decir, germinan, echan raíz, y la gente que no teme a Dios, que no lee la palabra de Dios, comienza a publicarlas o comienza a enseñarlas como si fuera doctrina de Dios, y en realidad son doctrinas de demonios. ¿Queda claro, amada iglesia? Sí. Ok, entonces ya viendo cómo el Antiguo Testamento o la ley o los profetas, como le llaman nuestro Señor Jesucristo, ha sufrido ataque desde el principio, ¿sí? Por eso Jesús aclara, ¿sí? No he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. Amén. Entonces, retomando nuevamente el tema, amados hermanos, como inciso B, yo querría decir que Jesucristo es el único capaz de cumplir la ley, pues así Él lo declara. ¿He venido para qué? Para cumplir, ¿sí? ¿Quién es el único capaz de cumplir toda la ley? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos pone el estándar también a nosotros muy alto. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces podemos comprenderlo de la siguiente manera. El versículo 17, a ver, centre su vista en el versículo 17. ¿Ya está usted ahí? ¿Ok? Podría decir de la siguiente manera: no crean que vine a quitar la ley. Repita después de mí: no crean que he venido a quitar la ley. Ok, lo podríamos entender así: no crean, ¿sí?, que he venido a abrogar la ley. No crean que he venido a quitar la ley. De otra manera también es que no crean que vine a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. La enseñanza de los profetas, hermanos, sigue siendo muy válida hasta nuestros tiempos. Amén. Sigue siendo válida, porque los profetas hablaron de quién, profetizaron acerca de quién, de Cristo, y la ley también tenía símbolos, signos y señales, la ley acerca de Cristo, ¿sí? Esas ceremonias que se hacían en la ley solamente estaban apuntando ¿a quién? A Cristo. Por ejemplo, el Cordero de Dios que era sacrificado para quitar el pecado del pueblo, está diciendo Juan después, Juan el Bautista o Juan el Bautizador dice: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces tanto la ley como los profetas apuntaban ¿a quién? A Cristo. Cristo no podría anular eso. Ahorita lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Entonces, al contrario, vine a darles su verdadero valor. Y es que miren, amados hermanos, para cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo vino, la ley o los profetas eran cautivos de un grupo de personas religiosas llamados fariseos, saduceos, abogados de la ley o intérpretes de la ley, ¿sí? O maestros de la ley o escribas, ¿sí? Estaba la palabra de Dios cautiva, ¿sí? Y estos hombres, para no obedecer la palabra de Dios, se inventaban muchas cosas para no obedecer la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les rechaza y les dice: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender, amada iglesia? Sí. Entonces, en el versículo 20, a ver, su vista por favor en el versículo 20, dice así. Versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Entonces, en el versículo 20 nos dice que los teólogos de ese tiempo, los encargados de enseñar la palabra de Dios, los maestros, los abogados de la ley, los fariseos, los saduceos, solamente obedecían lo que querían. ¿Qué pasaba con ellos? Solo obedecían lo que querían.
Hermano, si solamente tú estás obedeciendo lo que a ti te agrada de la palabra de Dios, déjame decirte que eres un fariseo. Déjame decirte que eres un falso maestro, ¿sí? Déjame decirte que no eres seguidor de Jesús, ¿sí? Porque Jesús reprochó a los fariseos y a los saduceos que ellos solamente obedecían, ¿qué? Lo que ellos querían. Y la iglesia no puede andar obedeciendo lo que crea, lo que quiera. La iglesia tiene que obedecer absolutamente, tenemos que obedecer toda la palabra de Dios. ¿Amén? Ok, entonces, en el caso de Jesús y respecto a las tradiciones, los judíos constantemente criticaban a Jesús. ¿Sí recuerda que criticaban a Jesús por no respetar sus tradiciones? O sea, estos fariseos, saduceos, los judíos se enojaban con Jesús y podemos verlo que lo criticaban. Hermano, si a ti te critican, que a ti no te importe, siempre y cuando estés escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? A Jesús lo criticaban y él no le importaba, porque él no había venido para hacer su voluntad, él había venido para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. ¿Amén? Entonces nosotros debemos entender lo siguiente: no nos debe de importar si a nosotros nos critican, ¿sí?, por obedecer la palabra de Dios, porque al final estamos obedeciendo a Dios y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Queda claro? Por ejemplo, un ejemplo de esto es en Mateo 15:2, dice: porque le dicen los judíos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué tradición estaban quebrantando? ¿De quién? ¿De los ancianos? ¿De Dios? De los ancianos, de los ancianos. Y le está diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y esto lo podemos ver en Mateo 15:2. ¿Sí? ¿Está usted ahí? Sí. A ver, Mateo, déjeme ir allá. Versículo 15, versículo 2. ¿Sí dice? Sí. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Bueno, ustedes me están reclamando que mis discípulos quebrantan los mandamientos de los ancianos. Bueno, pues yo les digo que ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender o no? Sí. ¿Verdad? Bueno, pues díganme ustedes por qué están quebrantando el mandamiento de Dios. Por vuestra, ¿qué dice? Tradición. Jesús no respeta las tradiciones de los hombres que se oponen a la palabra de Dios. ¿Sí? Y es que, hermanos, muchas veces hay tradiciones, no digo que aquí, o quién sabe, pero sí entre el cristianismo hay tradiciones que se han tomado como si fueran voz de Dios, y en realidad no son voz de Dios, y el pueblo de Dios debería de cuestionarse un poquito. A ver, ¿lo que estamos haciendo aquí es correcto o no es correcto? ¿Está conforme a la palabra de Dios o no está conforme a la palabra de Dios? ¿Dios aprueba lo que estamos haciendo o lo desaprueba? ¿Sí? Entonces Jesús decía, bueno, pues ustedes me están diciendo esto, pero yo les pregunto, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. No dice la tradición de Dios, está diciendo una tradición que ustedes inventaron. ¿Queda claro? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente, ¿sí? O sea, que muera sin excusa, ¿ok? Pero, dice Jesús, ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, en aquel tiempo había hijos malvados de corazones duros, y espero que en este tiempo no los haya entre nosotros, y en aquel tiempo decían, bueno, pues padre, madre, pues discúlpame, yo ya no te puedo ayudar, todo lo que tengo es para Dios, está ya dedicado a Dios, está ofrendado a Dios, pero mientras tanto ellos seguían disfrutando de aquellos que supuestamente le habían dado a Dios. ¿Eso no está bien? ¿Verdad que no? Entonces, amados hermanos, entre nosotros no debe de haber hijos, ¿sí?, que pongan como excusa, ¿sí?, el deshonrar a padre y a madre porque supuestamente están honrando a Dios, ¿sí? Yo no sé si se ha dado cuenta, pero los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, los primeros 4 mandamientos, y el quinto tiene que ver con tu progenitor, tiene que ver con tu padre y con tu madre. El primero de ellos es ama a Dios, el segundo no tengas ídolos, el tercero no tomes el nombre de Dios en mano, el cuarto es trabaja 6 días y uno dedícaselo a Dios. Amén.
Y el quinto es, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, es importante, sí, es importante honrar a papá y a mamá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces por eso decía Jesús, y luego Jesús les habla bien bonito y les dice, hipócritas, ¿verdad? Mira más que hermoso. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ok? Entonces, en este caso, Jesús está diciendo que que Jesús no respeta las tradiciones de quienes, que se opongan a qué, a la palabra de Dios. Él no va a respetar, ¿ok? Entonces, lo criticaban por sanar el día de reposo. Maestro, está bien ¿tú por qué sanas el día de reposo? Y Jesús le dijo, bueno, les voy a preguntar, ¿está bien hacer mal o hacer bien en el día de reposo? Y dice que callaban, ¿verdad que sí? Y le dice, por favor, ¿quién de ustedes si su oveja o un buey cae en una zanja, acaso no van y lo sacan el día, aunque sea el día de reposo? ¿Sí? Si ustedes hacen eso por un animalito que es suyo, ¿qué acaso no deben de hacer eso por el prójimo? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, en ese sentido, Jesús lo acusaban, lo criticaban, porque supuestamente no seguía los mandamientos o las tradiciones de los hombres. Lo criticaban porque hacía el bien y sanaba el día de reposo. Amén. Y es que Jesús tenía toda la razón, pues Él es el Señor del sábado, Él es el dueño del sábado. Amén. Por ahí hay una secta llamada adventista o los del séptimo día, que ellos prácticamente, pues según guardan el sábado porque así Dios dijo, y el que trabaja en el sábado ya está siendo marcado por el 666, el número de la bestia o del anticristo, ¿sí? Ellos se han inventado esa cosa, pero no es una cosa más que una secta, ideas de hombres. ¿Queda claro? Entonces Jesús no obedece las tradiciones de los hombres que se oponen a la voluntad de Dios. Esos malos líderes eran representantes de la ley y de los profetas. ¿Se imagina cómo estaba representada la ley de Dios y los profetas? Los escribas y los fariseos, los abogados y los intérpretes eran los que representaban la ley de Dios. ¿Se imagina usted cómo la estaban representando si solamente obedecían lo que ellos querían? ¿En realidad estaban honrando a Dios? No, por eso Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas porque ustedes me están honrando de labios para afuera, pero su corazón está alejado de mí. Yo prefiero que me honren con el corazón. Amén. Que me honren de corazón, que me amen de corazón, que me entreguen su corazón. Y eso es lo que Cristo quiere de esta iglesia, quiere de nosotros, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Amén. Eso es lo que quiere Cristo. Amén. Jesús no vino para destruir la ley o los profetas. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido para destruir la ley y los profetas? Aquí surge una pregunta, amada iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo hubiera probado Jesús que Él era el Mesías? ¿Cómo? ¿Cómo lo hubiera probado? ¿Hubiera podido probarlo si destruye la ley y los profetas? No, porque la ley y los profetas hablan acerca de Él. Entonces, por esta razón dice, no piensen, no malinterpreten. ¿Ok? Entonces, la ley de Moisés era el ayo. A ver, repita después de mí, la ley de Moisés. La ley de Moisés. Una vez más, la ley de Moisés era el ayo. La ley de Moisés era el ayo. Ok. Era el ayo para llevar a los judíos a Cristo. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Jesús no quería destruir a este ayo. La ley es un ayo y Jesús no quería destruir a este ayo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Sí? Sí, así es. ¿Ya estamos ahí? Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ok. Ponga mucha atención. ¿Qué es la ley? Un ayo, nuestro ayo. Diga conmigo, un ayo. ¿Nuestro ayo? No. No. ¿El ayo de quién? El ayo de los judíos. ¿Sí? Póngame atención. La ley es un
ayo. ¿Es ese ayo el que llevó a los judíos a Cristo? ¿Me di a entender? Sí. Vamos, bueno, tal vez no completamente, pero observe y aprendamos. De manera que la ley ha sido, ¿qué dice? Nuestro ayo. Ok, ¿quién está hablando aquí? Pablo. ¿Quién escribió esta epístola? Pablo. Ok, cuando dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿por qué no está diciendo su ayo? Si hubiera dicho su ayo, se está refiriendo a quiénes, a los gentiles. Pero cuando dice nuestro, ¿a quién se refiere? ¿A qué pueblo pertenecía Pablo? A los judíos. Entonces, de manera que la ley de Moisés, la ley de Dios es nuestro ayo. Ok. Dice, pero vamos a entender antes de seguir qué es un ayo. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué quería decir ayo? Escúcheme bien. Jesús no vino a destruir la ley y los profetas. Jesús no vino a destruir este ayo, porque es este ayo el que conduciría a los judíos ¿a dónde? Ya lo dije hace ratito, a Cristo. Ok, ¿alguien me puede decir qué significa la palabra ayo en el tiempo de Pablo? Como una guía. Correcto, correcto. Bueno, un ayo es un guardián, un ayo, ¿sí? Era un oficio. Por ejemplo, era la persona encargada, un ayo en los tiempos de Pablo, ¿sí? Y en los tiempos de Cristo, era la persona encargada en las casas ricas o reales de cuidar niños o jóvenes y de llevar a cabo su crianza y su educación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces había un ayo. Por ejemplo, si yo fuera de una familia real, ¿sí? Si yo fuera de una familia real, contrataría a este ayo. Ok, este ayo debería tener ciertas cualidades. ¿Sí? Ven para acá, David, por favor. ¿Sí? Él es el ayo y yo le diría, ¿sabes leer? Sí. ¿Sabes escribir? Sí. ¿Sabes tener modales en la mesa? Sí. ¿Sabes relacionarte con las demás personas? Sí. Muy bien. Entonces yo contrato a este ¿qué? Ayo. Porque yo tengo que hacer otras labores, otras cosas y no puedo cuidarlo. ¿Sí? Entonces yo le digo, él va a ser tu ayo. Desde ahora en adelante él te va a cuidar, te va a proteger, te va a guiar. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces llega el momento donde él crece. ¿Sí? Para allá. ¿Ven? A ver. ¿Sí? Crece. ¿Sí? Entonces él crece y entonces ya le enseñó él todo lo que sabía. ¿Sí o no? ¿Se puede seguir protegiendo? Sí. Pero entonces yo me doy cuenta y él dice, yo ya le enseñé todo, necesito llevarlo con alguien más, que sepa más que yo. ¿Sí? Y entonces es ahí donde él lo lleva, ¿sí?, a una escuela donde hay mejores maestros con más facultades. ¿Sí me suelen entender? Y lo entrega. Es el que va a estar encargado de llevarlo y entregarlo con alguien que sepa más. Entonces, él es el ayo de los, él es la ley, el que le estuvo enseñando a quién, a los judíos. Pero la ley tiene que sus límites. Y entonces lo lleva y lo entrega a quién, a Cristo, para que Cristo ahora sea su maestro. ¿Sí? ¿Sí me suele entender? ¿Ok? Ahí ya no sería ayo. Ya no. Sería maestro. Ahí es el maestro, correcto. ¿Sí? Entonces, no sé si me di a entender en la idea. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, le vuelvo a decir que es un ayo. Un ayo es una persona encargada en las casas reales o ricas de cuidar niños o jóvenes y de llevar a cabo su crianza y su educación. Entonces es importante, amados hermanos, el fin del ayo, el fin de la ley,
¿Cuál fue? Conducir a los judíos, ¿a quién? A Cristo. Ahora sí, vamos a entender lo que es Gálatas. Por favor, Gálatas, capítulo 3, versículo 24. ¿Sí? De manera que la ley ha sido nuestro. ¿Ya entendió ahora usted al apóstol Pablo? Cuando dice, es nuestro, es decir, nos ayudó, nos enseñó, nos instruyó en todo este tiempo, nos guió, sí, pero tiene que su fin. Amén. ¿Quién es aquel que es capaz de cumplir toda la ley? ¿Y quién está por encima de todo y todo? Cristo. Amén. Así que el ayo, que es la ley, lo conduce a Cristo. Por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cuál es el fin? A ver, iglesia, pónganse de acuerdo juntos, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Ahora, ¿cómo somos justificados? Antes tenía, ok, bueno, ahora, pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo ayo, bajo ese cuidador. Pues todos, ¿ahora qué somos? ¿Ahora qué somos? Hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo Jesús. Antes estábamos bajo el ayo, pero no éramos hijos del ayo. Era una guía, ¿sí o no? Hasta que el ayo dijo, yo ya no, te voy a llevar con alguien más grande, ¿sí? Y te entrego. Pero ese que te toma, no te toma como te tomó el ayo, ese te toma como un padre. Ahora somos hijos. Amén. Bueno, hermanos, me esforcé, espero que hayan entendido. Está muy bien. Bueno, así suena fácil, pero requiere tiempo estudiar esto. Bueno, entonces Cristo no vino para abrogar la ley. Cristo no vino para terminar, porque si Él hubiera terminado con la ley, hubiera terminado con el ayo que había conducido a los judíos durante todos esos siglos para llevarlos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tú y yo, por gracia, somos llevados ante nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esa dádiva, por ese regalo. Amén. Dale más fuerte, fuerte de palmas. Por eso dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Sí. Aleluya. Entonces, ya que la ley de Moisés contenía figuras y sombras acerca de él, por eso Cristo no podía venir a terminar con la ley, ¿sí? Abrogarla, quitarla, porque la misma ley estaba apuntando a él. Es decir, todo lo que yo te muestro, solamente te estoy apuntando a la dirección correcta, que es a Cristo Jesús. 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Otra vez, una sombra. Se celebraba la Pascua, se sacrificaba el Cordero, pero el Cordero, ¿a quién apuntaba? A Cristo. ¿Cristo qué es? El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Así como en la Pascua la sangre del Cordero los libró del ángel de la muerte, así el Cordero de Dios nos libra de la muerte eterna. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, si Jesús hubiera abrogado la ley y los profetas, habría destruido todos estos tipos y habría evitado el cumplimiento de las profecías acerca de él. Jesús no vino para abrogar, Él vino ¿para qué? Para cumplir. Y cuando usted lea este versículo, lo más saltante de este versículo, el versículo 17 es, yo he venido para cumplir. Nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento había 3 categorías de leyes. Está la ley ceremonial, la ley moral, ¿sí? Y la ley civil. Había 3 tipos de leyes, ¿sí? La ley ceremonial, la civil y la moral, ¿sí? No voy a hablar de eso porque no es el tema, pero por ejemplo, la ley ceremonial sigue actualmente en pie, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay templo, ya no se hacen las ceremonias. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me doy a entender? Por eso los judíos, el esfuerzo que están haciendo ahorita de volver a erigir el tercer templo, y los cristianos felices de la vida, queriendo que los cristianos sionistas, ¿sí? Felices, orando para que los judíos erijan el tercer templo.
Hermanos, ¿no se dan cuenta que si erigen el tercer templo están rechazando literalmente a nuestro Señor Jesucristo? Ya que volverían nuevamente a las ofrendas y a los sacrificios, a los matutinos y a los vespertinos, ¿sí? Solamente los cristianos sionistas, ¿sí? Apoyan esta idea, ¿sí? Porque Israel vuelva a restaurar el templo, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos algo mayor que el templo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos cuál es el estándar de justicia que ellos deben de seguir. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces, como punto 2, y me voy rápido, hermanos, ni una jota ni una tilde. Vamos a leer el versículo 18 de Mateo 5, versículo 18. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. ¿Se le hace interesante lo que estamos viendo? Sí. Amén. Bueno, 5:18 dice de la siguiente manera: porque de cierto os digo que hasta que pasen, ¿qué? El cielo y la tierra. Otra vez, que pasen, ¿qué? El cielo y la tierra. Pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ni una jota ni una tilde. Pastor, ¿qué quiere decir eso, ni una jota ni una tilde? Bueno, dos significados he encontrado. Tal vez haya más, pero yo me enfoco en dos nada más. La primera, que quiere decir que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, es que las cosas pequeñas también tienen importancia en la Escritura. Las cosas pequeñas también tienen ¿qué? Importancia en las Escrituras. ¿Queda claro? Entonces no podemos decir, ay, es que esto sí es importante, esto sí lo voy a obedecer, esto no lo voy a obedecer, porque usted estaría incurriendo en un pecado, porque la Biblia dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Queda claro? Sí. Entonces, cuando dice Jesús, ni una jota ni una tilde pasará, está diciendo la cosa, lo más pequeño que puedas encontrar en la ley, ¿sí? Es importante también. No lo deseches. No lo deseches, porque si tú lo desechas, tú también serás desechado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces las cosas pequeñas también tienen importancia, ¿sí? En referencia a las Escrituras, a lo que está escrito, cuando Jesús está diciendo, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. La jota y la tilde, en el alefato, cuando tomé clases de hebreo, nos enseñan el alefato. Sí, ya le he explicado que el abecedario es aquí para nosotros, A, B, C, D, abecedario. Y para el alfabeto, pues es para los griegos, alfa, beta, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Y el alefato, pues es alef, gimel, ¿ok? Entonces, en el alefato, la décima palabra, la décima letra es la yod, y es muy parecida a una comita, a una coma, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está diciendo ni una jota, está diciendo ni una yod, o sea, la letra de la ley más pequeñita que tú veas, también es importante, ¿eh? También lo es, pero no vayas a pensar que porque es pequeña, no es importante. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ni una yod, ni una jota, equivaldría a la I latina que usamos nosotros. La I latina, que es el palito con el puntito arriba, ¿verdad? Otros dicen que es la Y también. Bueno, puede ser la Y, puede ser la I que conocemos, la I castellana, ¿ok? Entonces, ni una J, ni una tilde. ¿Qué es una tilde? Una comita, o ha visto esa rayita que está arriba de la ñ, ¿sí? Ese rayoncito, bueno, eso puede ser considerado una tilde, ¿sí? Entonces, ni una J, ni una tilde, o sea, ni el rayoncito que dice, esto está insignificante, no. O sea, cuando es la ley de Dios, no cuando es la ley de los hombres, ¿ok? Porque hablábamos de la ley ¿qué? Oral y la ley escrita, ¿ok? ¿Sí me di a entender? La que no tiene errores regularmente, y bueno, hay unos errores de traducción, pero se tienen que entender por
cuestiones y se tienen que pasar por alto, pero no quiere decir que son errores de traducciones garrafales, ¿no? Pero esos errores de traducción, incluso, no son tan graves como para desechar la ley. Entonces lo que está diciendo, si en lo escrito hay un rayoncito que fue una tilde, ahí una pequeña línea, no es para desecharse, también es importante. Ni una J, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Amén. ¿Sí me di a entender, amada iglesia? Sí. Entonces, ni una tilde ni una marca pequeña pasan de la ley, sino hasta que todo se cumpla. ¿Ok? Ya hablamos acerca del ayud. En otras palabras, Mateo 5:18 está diciendo, en otras palabras, amada iglesia, y con esto termino. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ¿me está poniendo atención? Sí. Póngale por favor atención a esto, porque es un lenguaje actual. ¿Cómo se escucharía el versículo 18? Sí, dice, yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma, alguien por ahí dijo hace ratito una coma, ¿sí? Ni un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, ya no vamos a terminar este tema. Primeramente lo vamos a terminar la semana que viene, pero quiero preguntarles lo siguiente. La Biblia dice, o Jesucristo dijo, porque os digo que si nuestra justicia, os digo, le está diciendo a los discípulos, ¿nos está diciendo a nosotros también? Sí. Les digo que si su justicia no es mayor, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué cosas, verdad? Jesús le está hablando a sus discípulos y Jesús también nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los intérpretes de la ley, que los saduceos, no esperen entrar en el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer la palabra de Dios. Porque mire, Dios toma como insignificante. Suena duro, pero así lo dice el versículo 19. Por eso, si alguno no obedece no solo uno de estos mandamientos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Hermanos, hay personas y hay cristianos que enseñan a cómo no obedecer la palabra de Dios. A ellos, si es que hubiera alguno entre nosotros, a él me refiero, o a ella, si tú enseñas a alguien a no obedecer, ¿cómo no obedecer la palabra de Dios? Eres insignificante, no tienes importancia ante Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Queda claro? Sí. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a obedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el